de Guerrero y maestrante en educación centrada en la persona por el Instituto Gestalt de Cuernavaca, Morelos, y actualmente se forma como psicoterapeuta Gestalt. Es profesora investigadora de tiempo completo de la UAGRO y líder del cuerpo académico Modelos de Evaluación en Educación Media Superior y Superior. Y en este tenor, pues que la luz del entendimiento ilumine nuestros cerebros y purifique nuestros corazones. Adelante, doctora Elvia, la voz es suya, el espacio digital también. Muchas gracias, Agustín. Pues antes que de iniciar, me gustaría saber si ya estamos grabando la sesión para que quede completa y publicada en donde se vaya a subir. ¿Alguien me puede confirmar? Súper. Bueno, pues junto con agradecer y decirles que me siento muy honrada de formar parte de esta comunidad y de compartir precisamente desde mi mirada lo que yo trabajo sobre resiliencia y cómo la resiliencia no solamente es individual, sino también nos puede ayudar hacia la parte colectiva, pues voy a proponerles a lo largo de esta charla algunos ejercicios que les invitaré de la manera más atenta a realizar. Si se puede con cámara abierta está perfecto, si no, no hay ningún problema. Y estos ejercicios pues tienen precisamente por intención empezar a transitar en esa mirada, ¿no? ¿Cómo vamos de la transformación personal hacia la colectiva? Entonces, el punto de partida que yo te propongo en esta mañana es que empecemos desde la persona. Y si tú te sientas con la espalda recta pero no tensa, y si tú sientes cómo está tu cuerpo en la silla, cómo están tus pies anclados en el piso, si evitas cruzar brazos y piernas, empieza entonces a moverse la atención hacia el cuerpo, que el cuerpo es una parte importante de lo que somos. Y en ese sentido te voy a pedir que así como ves en la imagen, puedas ahora conectar con la respiración, que también es un elemento importante que nos mantiene en la vida y nos mantiene en la presencia, que son elementos claves cuando hablamos de transformación. Entonces, te voy a pedir que inhales profundamente. Puedes seguir la animación o no. Yo te invitaría a que siguieras el ritmo de tu cuerpo y vayas exhalando. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados. Yo te invitaría a que te dieras la oportunidad de cerrarlos. Si en ti no está hacer este ejercicio la mañana de hoy, no pasa nada. Solamente espéranos un poquito y deja que pues vivir la experiencia a quien sí quiera hacerlo, y después a tu tiempo, a tu ritmo seguramente que será el perfecto, tú lo podrás hacer. Entonces vamos a inhalar y exhalar y te invito a hacer este ejercicio que se llama agradecer. Vamos a empezar agradeciendo y voy a cerrar mis ojos. Yo voy a poner mis manos con las palmas unidas y las voy a poner a la altura de mi pecho. Tú puedes poner tus manos como quieras, pueden ser palmas levantadas, ponerlas en tu regazo. Lo único que te pediría es que no cruces manos ni pies, los ojos cerrados, para ir un poco hacia adentro, hacia ese mundo interior, y que vayas lentamente centrándote en poner atención en cómo el aire sube y baja por tu cuerpo, entra y sale de él. Date estos momentos para ti. Los ruidos están afuera. Te invitaría a que los dejes pasar. Los pensamientos están adentro. Te invitaría también a que no te claves en ellos. Déjalos pasar. No los bloquees, simplemente haz de cuenta que los observas y se van. Y regresamos a la respiración como el ancla que nos va a permitir el día de hoy completar las siguientes frases. Te voy a dar las frases y te voy a pedir que las completes con lo primero que te venga a la mente. No te preocupes, no tendrás que compartir nada. Simplemente es para ti. Va la primera frase. Agradezco el día de hoy por, complétala en tu mente o puedes decirla en voz alta. Repito la frase, agradezco el día de hoy por, y puede salir otra cosa también por qué agradecer.
Y una última vez, agradezco el día de hoy por... Va otra frase. Me agradezco a mí por... Me agradezco a mí por... Me agradezco a mí por... Hay un micrófono abierto, no hay problema, deja que siga. Si estás haciendo la dinámica, no te preocupes por cerrar micrófonos. Si eres tú quien tiene el micrófono abierto y entraste tarde a la sesión, simplemente obsérvanos. Y una última frase con la cual cerraríamos, y te voy a invitar a que de ser posible la repitas 3 veces en tu mente y conectando con ese ritmo de la respiración. Inhala y exhala tu ritmo. Y la última frase es, agradezco a mi comunidad por. Agradezco a mi comunidad por. Y agradezco a mi comunidad por. Lentamente tomamos una inhalación profunda y abrimos los ojos cuando esté bien para ti hacerlo. Muchas gracias por practicar conmigo este ejercicio de agradecer. Permíteme prender un poco el aire acondicionado aquí donde estoy porque hay un calor tremendo. Y por favor, Agustín, confírmame si a pesar de que yo tengo prendido el aire acondicionado, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente, Vale. con fuerza y vigor. Gracias. Yo te invitaría a que, si está bien para ti, compartir en el chat, y ya le pediría a Agustín que me interrumpiera en dado caso que fuera necesario para comentar lo que lee en el chat, si hay alguien que quiso compartir. ¿Cómo fue para ti agradecer de esta manera e empezar esta charla también agradeciendo? Entonces, Agustín, en cuanto haya comentarios, me interrumpes, pero yo sigo porque el tiempo es un tirano y vamos entonces a plantear, agradecimos, pero ¿por qué es importante hablar de resiliencia en esta vida? ¿Por qué es importante retomar esta palabra que se asocia mucho con el afrontar, con el sobreponerse, con el continuar, y cómo lo vinculamos con estas transformaciones personales y sociales? Pues te quiero poner primero un contexto. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos del afrontamiento, pero también hablamos de aprender como resultado del afrontamiento. Pero estamos en un contexto que quizá no habíamos estado en décadas anteriores. Estamos en un contexto del ser humano en el presente, donde hay soledad, hay violencia y hay aislamiento. Y este campo en el que nos estamos relacionando determina la claridad y la calidad de nuestros contactos humanos. Y te voy a dar un recorrido muy breve sobre la problemática que está latente en este campo en el que nos relacionamos. La primera parte se refiere a la soledad. Y si nosotros nos vamos a lo paradójico, pues es que precisamente en un mundo interconectado es cuando más desconexiones hay a nivel personal, a nivel social, y esto pues lo estamos viendo a una escalada mundial, ¿no? 1 de cada 6 personas vive o se ve afectada por la soledad. Estas son estadísticas del 2025 de la Organización Mundial de la Salud, que hace un informe de una comisión que hay sobre conexión social. Y fíjate que ya no es algo exclusivo de la edad, porque entre el 17% y el 21% de las personas tienen entre 3 y 29 años y han declarado sentirse solas. No quiere decir que vivan solas. Aquí hay una situación importante. Hay que diferenciar entre el sentirnos solos, estar solos y aislarnos. Son 3 aspectos que están afectando el bienestar individual, pero también el bienestar social. Y me voy todavía con esta última cifra. 871,000 muertes anuales están siendo causadas por la soledad en el mundo. Y no tienen que ver con muertes accidentales, sino que también tienen que ver con patologías
o comorbilidades asociadas con la soledad, ¿no? Como por ejemplo, sí, la depresión, que podría estarse muy vinculada, pero también los problemas cardíacos, por ejemplo, que están asociados a esta sensación de no pertenecer, a esta sensación de no encajar o a esta sensación de sentirse solo, a pesar de estar acompañado. Esto es un problema grave que sí sería importante que lo pusiéramos en la mesa de nuestros diálogos. Otro problema que está afectando el campo en el que nos estamos conociendo, interactuando, es la violencia. Y tan solo te voy a presentar estas estadísticas del reporte del Consejo Ciudadano sobre violencia en la era digital y su impacto en niños, niñas y adolescentes, que nos muestra que, fíjate, tan solo de 6 a 11 años, casi más de la mitad, casi el 54% fueron amenazadas para obtener contenido íntimo. Estamos hablando de niñas, niños de 6 a 11 años. Y cuando llegamos a la edad de 16 a 17 años, el 40% de las víctimas indica que el agresor que ha traspasado ya esa frontera de lo virtual era precisamente un supuesto amigo virtual, un contacto en redes sociales con las que habían buscado encuentros íntimos en línea y posiblemente tenido una relación de pareja. Entonces, vamos a ver cómo los entornos presenciales y los entornos virtuales no están siendo entornos ni seguros ni de contención. Y esto tampoco se está relacionando con edades específicas. Todas y todos estamos expuestos a eso. Si nos vamos al aislamiento, también las mismas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud estiman que de 1 de cada 3 adultos mayores y 1 de cada 4 adolescentes, fíjate la edad, la etapa, la adolescencia, están aislados. Aislamiento es contacto cero con personas del exterior. Y el aislamiento afecta también a otros grupos dentro de esta mirada interseccional, ¿no? A personas con discapacidad, a refugiados, migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, los grupos indígenas, las minorías étnicas, y también podemos irnos en esta mirada interseccional a las regiones, a las capacidades económicas y a todo lo que te imagines que puede llevar a que una persona que sufre discriminación, una percepción de trato injusto o barreras que dificulten el contacto con el otro se puede aislar. Entonces, ¿por qué hablar de resiliencia? Hablar precisamente porque esos efectos que está teniendo la soledad, la violencia y el aislamiento están incidiendo en la mortalidad y la salud física de las personas, porque está incidiendo en la salud mental, el desarrollo cerebral que se vincula pues con todo lo que una persona puede ofrecer a una comunidad y recibir de ella, y porque también sus efectos pues inciden en la educación, trabajo y economía, ¿no? Entonces, hay una relación muy compleja y sobre todo afectaciones muy amplias en estos contextos o en estos campos. ¿Por qué seguir hablando de resiliencia? Porque parece que la IA entró al rescate. Y esto es un riesgo muy grave porque nos hace percibir tener respuestas rápidas a preguntas que tendrían que ser profundas. Y te voy a mostrar cómo en la reciente encuesta del 2025 del uso de la inteligencia artificial generativa que hizo la Secretaría de Educación Pública a través del Observatorio Nacional de Inteligencia Artificial en México, muestra que el uso de la IA se está realizando con fines de apoyo emocional, y aquí le llaman a una tendencia emergente. Yo le llamaría a una tendencia de emergencia, a una tendencia que está abriendo un foco rojo importantísimo para decir, bueno, no estamos generando interacciones humanas de tal manera que el 35% de los hombres y el 61% de las mujeres que están en entornos universitarios están utilizando IA para apoyo emocional. ¿Qué está pasando en la escuela como institución social formadora? Que docentes, que el 63% de docentes y el 55% de estudiantes están utilizando a la IA para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión y tristeza. ¿Dónde está el contacto humano? ¿Dónde está ese vínculo
que podemos generar. ¿Qué está pasando? Pues la IA lo está aprovechando. Y chequen, por ejemplo, estas estadísticas en estos primeros 3 puntos. El desahogarme o sentir que alguien me escucha, y vean cómo lo alarmante es que las estadísticas se mueven más hacia los docentes que hacia los estudiantes. Entonces, esta cuestión no es algo emergente, es algo de emergencia para trabajar qué significa ser humano y dónde entra la resiliencia para contrarrestar lo que no estamos pudiendo hacer en este mundo altamente digitalizado, donde hay utopías y distopías que quiero compartir, pero antes preguntarle a Agustín si hay algunos comentarios de manera muy breve que nos pudiera compartir para, si no seguir. No, aún no hay ningún comentario, pero sí es muy importante lo que comenta Selvia. Es también una pregunta muy interna sobre quién eres, ¿no? En la actualidad, ¿quién eres? Adelante, Elvia. Y en esto, precisamente que me dices, quiero compartirles que la Elon University, me gusta mucho citar este estudio porque también podemos hacer algo similar. En este caso, la universidad reúne a 300 expertos y responden preguntas sobre 12 rasgos y capacidades humanas esenciales en las cuales se prevé el impacto hacia el 2035, ya casi cerquita, ¿no? Entonces, fíjense, en este estudio del 2025 se ven impactos positivos e impactos negativos de la IA en capacidades humanas. Los impactos mayoritariamente percibidos como positivos tienen que ver con aprendizaje, curiosidad, toma de decisiones, resolver problemas, pensamiento innovador y creatividad, siempre y cuando el uso vaya orientado a eso, ¿no? Y no sea un uso acrítico y de simplemente consumir. Eso también nos toca a nosotros a nivel de formación. Pero quizá el foco rojo, la alerta máxima esté en los efectos mayoritariamente negativos que tiene la adopción de la IA en las capacidades humanas y en los cuales el mismo estudio alerta una lista mayor. Y yo te voy a pedir que prestes atención en el bienestar mental, la empatía y la aplicación del juicio moral, el sentido de agencia, el sentido de identidad y propósito, es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos hace generar comunidad, es lo que nos hace compartir. Chécate confianza en normas y valores ampliamente compartidos. Entonces, se pinta una situación sí distópica, yo no lo quiero decir en sentido alarmista, pero sí importante de tener en cuenta que si ya hay en el horizonte estos posibles futuros, pues está en nuestras manos cambiarlo. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos precisamente de darnos cuenta qué está pasando y afrontarlo. Y en esta segunda parte te voy a pedir nuevamente que regresemos a nuestra respiración. Te voy a pedir que no es necesario que cierres los ojos, con los ojos abiertos simplemente. Inhala y exhala. A mí me gusta mucho cerrar los ojos, me conecta mucho, pero tú hazlo a tu ritmo. Inhala, exhala. Y te voy a pedir que hagamos el ejercicio 2. Y el ejercicio 2, si tú observas, hay unos zapatos sobre el piso. Yo te pediría que pusieras bien tus pies sobre el piso. Si te puedes descalzar y poner tus pies mejor sobre el piso, yo te pediría, yo lo estoy haciendo, y te pediría que llevaras las manos a tu pecho y vieras en la pantalla precisamente lo que estoy compartiendo. Puede ser que mentalmente tú completes la frase. Y la frase sería, sostengo a mi comunidad para, no importa lo que tú completes. No vamos a juzgar nada, no vas a compartir nada, simplemente date cuenta de qué pasa cuando tú completas la frase, sostengo a mi comunidad para. La siguiente frase es, me siento sostenido por mi comunidad y piénsalo. Y la última frase que te voy a pedir que completes es, estoy aquí hoy para, y complétala. Si dentro de ti está el compartir tus frases, agradecería mucho porque finalmente son contactos humanos los que estamos teniendo aquí. Y aunque yo veo la pantalla y no veo la cara de Agustín, escucho su voz y percibo que no estoy sola. Percibo que hay energía detrás de esa pantalla y esa energía
pues se ejerce con nuestro cuerpo, con la voz, con la mirada, con el simple hecho de teclear, ocupar el cuerpo para teclear y compartir algo. Entonces, gracias y continúo para hablar precisamente con esta parte de estoy aquí para de la cultura de paz. Pero antes de pasarme a la cultura de paz, Agustín, yo quisiera saber si tú quisieras comentar algo breve respecto a esto primero que fue el contexto y ahora sí ya me voy de lleno a los otros aspectos o si hubiera algo en el chat. Bueno, pues es algo un ejercicio muy interno. Yo considero también que este es un planteamiento muy importante porque esta parte de las emociones y sentimientos se van confundiendo. Entiendo que una persona no puede dar lo que no tiene, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, esta parte de ejercicio, de valorarse a uno mismo, de autoconocerse, pero fíjate que se va construyendo como en un templo, ¿no? Algo como un templo. Lo que me comentas me hace alusión a que cada uno construye un propio templo, ¿no? Un terno. Sí, pero te voy a comentar y qué bueno que tocas ese punto. Si ustedes checan los ejercicios no son solamente desde mi ser. Los ejercicios son, ok, yo qué sostengo y yo cómo percibo que estoy siendo sostenido. Y también el ejercicio de agradecer es yo que me agradezco y yo cómo o agradezco, más bien, ¿qué agradezco a la comunidad? O sea, estos ejercicios que estamos haciendo, que están vinculados con actitudes eminentemente humanas, como es en la primera actitud, el agradecimiento, la segunda actitud, la intencionalidad, están diseñados para fortalecer precisamente estas capacidades internas de darnos cuenta, pero conectándolas con lo que implica pertenecer y ser parte de una comunidad. Gracias, Agustín. Muy bien. Elvia, alguien tiene levantada la mano, ¿le podemos dar la palabra? Claro, adelante. Adelante. Muchísimas gracias. Profesora, me hace pensar en el concepto de conciencia en Hegel, pero esa es otra conversación. Yo agradezco mucho la posibilidad de volver a lo fundamental. Creo que uno se olvida a veces hasta de respirar. Pareciera tonto, pero sí, o sea, la conciencia de sí. La conciencia de sí. Agradezco mucho. Y ahora, o sea, esta invitación la he estado compartiendo también con mucha gente, pero ahora siento que estamos quienes debemos estar, con más gente. Entonces, agradezco también por este espacio, agradezco porque en medio de tantas cosas que nos toca hacer, y me hace acordar también de esta cuestión de la autopoiesis o de esta necesidad de mostrar resultados, ¿no? De mostrar, hacer, producir. Entonces, qué valioso es esto de respirar y de tener conciencia de sí y cuidado de sí. Y eso también en el agradecimiento, en la respiración, en la intención. En la intención, creo que hay mucho poder en esto. Muchas gracias. Gracias. Y yo te agradezco a ti el haber intervenido y compartir y ampliarnos ese campo, ¿no? Que de hecho es precisamente un poco esto, de un poco recordando el concepto que retomas de autopoiesis. Voy a retomar en algún punto de la charla Humberto Maturana, precisamente en donde la inteligencia se construye a través del amor y el amor es como elemento base para la convivencia. El estarnos escuchándonos, el estarnos viéndonos, pues es amor desde el punto de vista de la biología del amor de Maturana. Muchas gracias. Pues miren. Elvia. Adelante. Aquí tenemos un comentario en el chat de Fernando Damián. Para complementar lo del ejercicio anterior, él dice que es para continuar, seguir intentando. 2, mantengo el compromiso de formarme como mejor ser humano. Y 3, para aprender cada día y mejorar mis propios procesos.
Ok, muchas gracias, Fernando, por compartir. Y fíjense que esto es bastante interesante, cómo se asume el compromiso de sostener a tu comunidad o de sentirte sostenido o de saber para qué estás aquí. Porque la cultura de paz no es solamente una política. O sea, la UNESCO lo define como esa serie de procesos o actuaciones orientadas a prevenir conflictos, a solucionar por medios no violentos, a fomentar la tolerancia, la convivencia, la solidaridad, el respeto, el pluralismo, a fomentar el diálogo, la negociación, la participación. Pero yo te preguntaría, ¿cómo está tu paz interna para que tú puedas, o cómo está tu intención interna también en este estoy hoy aquí para estar proclive a participar en esta construcción, porque es una construcción, en esta construcción de cultura de paz? Y en ese sentido, cuando hablamos de irnos hacia una cultura de paz, la propia UNESCO también establece que el proceso implica no solamente la educación, sino que la educación vinculada a procesos de sensibilización, yo le agregaría ahí la parte de concientización, movilización, prevención, información, organización, responsabilización y cooperación. Pero yo te comparto que si no vemos en ese equilibrio que tú ves de piedras, supongamos que vamos construyendo, cada piedrita es la cultura de paz. Si no vemos como base de ese equilibrio el desarrollo individual de la persona, pues entonces estamos como que perdiendo un elemento muy importante para trabajar esta cultura de paz en el desarrollo social. O sea, no somos solamente el mundo exterior, también estamos vinculándonos con el mundo interior que tenemos, de tal manera que el mundo interior que yo tengo ayuda o puede ser que bloquee construir un mundo exterior que vaya orientado hacia esa cultura de paz. Ahora, precisamente hablando de la convivencia como parte importante en la cual se interrelacionan tanto el desarrollo individual como el desarrollo social y el mundo interior como el mundo exterior, Maturana, desde su biología del amor, nos define que el amor es una emoción que constituye las acciones de aceptar al otro como escuchen esto, como un legítimo otro en la convivencia. Yo te invitaría a pensarte en tu campo, en el que quieras. Si tú eres profesor, profesora, ¿cómo está resonando en ti esto de aceptar al otro como legítimo en la convivencia? ¿Cómo está resonando en ti el aceptar al otro que podría ser tu alumno en eso? Si tú eres investigador o investigadora, yo te voy a proponer que pienses cómo estás viendo a las personas a las que va o en el contexto en el que se está realizando tu trabajo de investigación. Si tú eres padre, madre de familia, tutor, ¿cómo estás viendo al otro que estás acompañando a crecer? ¿Sí? Si lo estás viendo como un legítimo. Porque amar para Maturana es abrir un espacio de interacciones recurrentes con otro en el que su presencia es legítima por el simple hecho de ser persona, sin exigencias. Y te voy a poner 3 ejemplos claros que Maturana nos pone respecto a la convivencia a partir del amor. Para Maturana, el amor, cuando nosotros lo movemos en la convivencia, es cuando la otra persona es vista como es, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, escucho a Agustín, escucho a la persona que participó, pero en ese sentido tal vez no los veo físicamente, tal vez no los veo ni siquiera a través de la pantalla, porque no tengo ahora modo de verlos, pero los escucho. Hay una presencia, hay una atención, hay un vínculo a pesar de la distancia. Y hay una situación de no imposición. Hay una situación en la cual la persona comparte lo que ella piensa, lo que ella es, lo que ella siente. Lo contrario del amor sería la indiferencia, en el cual la persona no existe, en el cual la persona es una estadística, es un dato, es un número de lista, porque ni siquiera me sé su nombre, o simplemente es alguien que tiene que hacer lo que yo le diga, porque para eso yo soy mayor, yo soy la autoridad o yo soy el que sabe.
¿Te suena familiar esto? Hay que checarnos. Y la agresión sería precisamente un poco esta parte de negar a la persona. Él no sabe, ella no sabe, porque es niño, porque yo no digo que hay que dejar, digamos, que se tomen decisiones arbitrarias cuando esas decisiones atentan contra la seguridad de la persona, hablando concretamente de un niño. Pero en la escuela, por ejemplo, vemos mucho esta parte. Supongamos que en algo tan simple como un dibujo escolar, supongamos que el niño o la niña quiere pintar, no sé, el cielo de rojo o la vaca de azul. Entonces, cuando la persona es negada, cuando no dejamos que exprese la forma en cómo ve el mundo, entonces ahí posiblemente podamos verificar si puede existir alguna posible agresión. Ojo, no significa que la persona no pueda ser guiada, pero guiar desde el amor implica primero que te legitimo en esta parte, y ya después te acompaño y nos acompañamos en esa co-construcción del mundo. Entonces, para Maturana, la convivencia y la forma en cómo nos hablamos, en cómo conversamos, en ese lenguajear, en ese emocionar, tiene mucho que ver con cómo estamos entendiendo el mundo a partir de la construcción que hacemos tú y yo. Y eso, lamentablemente, se ha distorsionado por la irrupción de los sistemas de IA y por esas situaciones que les acabo de compartir. Entonces, ¿por qué hablar de resiliencia? Porque si estamos viendo la transformación colectiva como un fenómeno eminentemente social, quizá solamente estemos viendo la punta del iceberg. Quizá falta ver cómo la transformación personal se está vinculando hacia una transformación colectiva y cómo la resiliencia es ese paso o ese punto en el cual las dos transformaciones que necesitamos como seres humanos o como colectividades, pues pueden intersecarse. Y en ese aspecto voy a definirte la resiliencia desde una mirada muy humanista. Por ejemplo, como esta capacidad innata, el simple hecho de ser humano implica ser resiliente, porque lo primero que hacemos es tratar de respirar. Por eso la respiración nos conecta con la vida, ¿no? Y esta capacidad que tenemos para autorrecuperarnos, para crecer y también para autorrealizarnos, incluso después de experimentar traumas o adversidades graves. Pero te diré algo, la resiliencia no es una capacidad individual, también necesitamos la resiliencia colectiva, porque yo no me puedo recuperar solamente por mí mismo si no tengo redes de apoyo. Entonces, pedir ayuda y construir esas redes ayuda a la recuperación. Sí, ¿quería alguien comentar algo? Sí, a ver, vamos por partes. Vamos. Aquí Fernando en el chat nos comenta que entonces habría que partir de no tenerle miedo a la palabra amor, porque no es exclusivo de una pareja. Debemos amar a toda la humanidad por el solo hecho de existir. Ya luego se verá la forma de relacionarse con los demás para construir en comunidad, evitando la agresión. Y también tenemos la mano levantada del compañero Alex. Sí, adelante, Alex. Sí, muchísimas gracias. Yo había escuchado por allá alguna referencia, creo que era a Boris Cyrulnik, que resiliencia implicaba rebotarle a las circunstancias, ¿cierto? Como una manera, pues, de acercarse a entender qué es esto de la resiliencia. Y en los procesos de paz entiendo que se usa casi que de manera abusiva, bueno, excesiva para mí, para mi gusto, el término de resiliencia, pero, o me había parecido hasta ahora, pero escuchando la doctora me parece que esta interrelación entre estas formas subjetivas e intersubjetivas de abordaje realmente nos dan una salida mucho más humana, mucho más real. O sea, lo que hacemos las personas en la vida cotidiana es, cuando lo podemos hacer, es respirar, precisamente respirarle a la cosa, a ver si podemos
¿no? En esa misma clave de intersubjetividad o de la fenomenología, poder poner entre paréntesis o suspender los juicios sobre eso que nos ocurre. Yo, bueno, al menos lo estoy intentando. Debe ser porque cumplí 40 años, entonces a uno la edad lo pone en estas circunstancias pues de tener que respirar para tener un mal arreglo, o prefiero un mal arreglo a una buena pelea. Es decir, respira uno para no decir todo lo que piensa, se filtra y pues intenta poner entre paréntesis precisamente los juicios. Creo que esto, o en el marco de los procesos de paz o de una cultura de paz, es fundamental. Gracias. Sí, gracias a ti, Alex. Y fíjate que tu participación como que me lleva a mí, igual por favor les pediría que me llamaran por mi nombre, Elvia, no se preocupen, para mí está súper bien eso. Esto que comentas, Alex, a mí me lleva, por ejemplo, a retomar esto de los sentidos y significados. ¿Cuál es el sentido y significado que tiene para mí este conflicto en donde tú dices, bueno, tengo que valorar o es mejor llegar a un mal arreglo a una buena pelea? Pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué estoy entendiendo por el conflicto? ¿Cómo lo estoy abordando? ¿Cómo socialmente ese conflicto o ese tema que estamos tratando de resolver está incidiendo en cómo voy a ser visto, ¿no? O aceptado socialmente? Y por eso me parece muy interesante lo que tú dices, ¿no? Poner entre paréntesis el juicio, porque precisamente muchas de estas cuestiones escalan, sobre todo por el juicio social, pero también por el juicio y el introyecto personal. Y entonces, aquí la resiliencia ya no es nada más salir adelante, sino que la resiliencia se convierte en un proceso de aprendizaje donde, ahorita regreso al chat, porque se convierte en un proceso de aprendizaje porque las dificultades son catalizadores de esos sentidos y significados que yo tengo de mi vida personal, pero también de mi vida en comunidad, y cómo yo decido desde mi agencia. Por eso les decía y les alertaba de los peligros de la IA, porque cuando la agencia está en peligro, entonces están en peligro muchas cosas. Cuando yo decido desde mi agencia cómo voy a transformar eso y le entro socialmente y personalmente a un proceso transformador. Vamos a ver qué dice Rogers un poquito más adelante sobre el proceso transformador, pero la resiliencia entonces ya no es solamente sobreponerme, sino es aprender y de esa manera contribuir a hacer cambios incluso hasta de sentidos. Gracias, Alex. Adelante. Creo que hay alguien que levantó la mano. Es correcto, Mónica Fernanda, adelante. Sí. Uh-huh. Y muchas gracias, Fernanda, por la pregunta. A mí me parece que es un poco de todo lo que comentas. Y yo le agregaría también que estamos en un contexto en el cual la crisis ya no es un fenómeno que desestabiliza, sino más bien la crisis es un fenómeno con el que hemos aprendido a vivir. Y en ese contexto, si ahora le agregas a la aparición de un proceso de alta y continua digitalización, pero
ahora una tecnologización de lo humano, hasta de lo que nosotros presumíamos que no íbamos a ser clonados en la parte digital, que es nuestra emocionalidad, nuestra emotividad humana, la empatía, estos valores que ya están siendo emulados por sistemas de IA, pues es como una situación que detona una necesidad importante, alguien de ustedes lo dijo, de regresar a lo esencial, de regresar y repensar qué estamos haciendo desde nuestra forma de estar aquí en el mundo para poder estar de la mejor manera posible entre nosotros mismos, pero también con los demás seres vivientes del planeta. Entonces, esa parte nos lleva también a recuperar que no solo somos mente, que la escuela, a pesar de que esté trabajando mucho estas habilidades que le llaman algunos duras, ¿no? De saber sumar o de saber de lo que llaman literacidades, ¿no? A ver, literacidad financiera, literacidad matemática, y estamos llenos de literacidades. Pero cuando nosotros nos reconocemos en nuestra integralidad, no solamente somos mente, también somos cuerpo, también somos emoción, también somos espiritualidad, y esos elementos, si los vemos, son los que están presentes en una relación, tanto a nivel individual, la relación que yo tengo conmigo mismo. Yo puedo odiar a mi cuerpo, ¿sí? O puedo no reconocer mis emociones, o puedo meterlas lo más profundo de mí, y en algún momento dado esta retroflexión va a explotar en algo psicosomático. Entonces, esa relación que yo tengo conmigo y la relación también que tengo con los demás. Si yo contengo, pues entonces mi relación con los demás tampoco va a ser una relación genuina, auténtica, que nos lleve a construir. Y en esa parte me parece que todavía tenemos mucho por hacer. Y ahí precisamente con esta pauta que me das, Fernanda, voy a meter un poco a Carl Rogers, porque en su libro El proceso de convertirse en persona, mi técnica terapéutica, él hace como un compendio de todas las conferencias que él había dado y nos narra una breve historia de cómo él creció, cuál fue el campo, ¿no? Hablando en términos gestálticos, cuál fue el campo en el que él se desarrolló y cómo ese campo lo hizo ver la vida y la relación humana como la veía. Y fíjense que quiero compartirles este párrafo que creo que sintetiza en gran parte lo que hemos estado hablando. Me refiero a la enorme y desesperante necesidad de nuestro tiempo de poseer más conocimientos básicos y métodos más eficaces para manejar las tensiones en las relaciones humanas. Dentro de ese párrafo, Carl Rogers alude a que más allá de estar enviando al espacio, que desde en los años 60 que él escribe ese libro, pues estaba muy en boga la carrera espacial, que más allá de estar enviando en naves espaciales, tendríamos que ver cómo podemos manejar las tensiones en las relaciones humanas. Y esto, si lo regresamos más de 50 años ahora aquí adelante, pues lo podemos ver. Más allá de estar perfeccionando sistemas de IA, quizá tendríamos que regresar a ver cómo estamos manejando las tensiones en las relaciones humanas, que no son pocas y nos siguen llevando a situaciones que están llevándonos al borde de nuestra existencia. Se hablaba mucho de la Agenda 2030, estamos en el 2026-2027 y esa agenda sigue latente, lacerante y siguen problemáticas acuciantes que pareciera que estamos abonándole a una bomba de tiempo que está a pocos años de estallar. Hay muchas situaciones distópicas al respecto y la llegada de sistemas de inteligencia artificial pues también mete en otros contextos todavía de mayor complejidad y crisis. Y en esos contextos quiero regresar a lo que Rogers en este libro, precisamente del proceso de convertirse en persona, pero en la técnica terapéutica rogeriana que él trabajaba desde el enfoque humanista, habla de 3 principios, bueno, son varios, pero yo te voy a compartir 3 que me parece que dan muy, muy ad hoc con la parte de la resiliencia. Cuando nosotros hablamos de afrontar una relación humana, para Rogers dice que la autenticidad es cuando yo puedo escucharme con aceptación y puedo ser yo mismo. Cuando he aprendido a aceptarme como un ser imperfecto, que lógicamente no actúa siempre de la manera correcta. Cuando yo me veo y me acepto así,
puedo ver y aceptar al otro. Y entonces el conflicto que decías, Alex, cambia, porque ya no es que el otro no es como yo quiero o no hace lo que yo quiero que haga, sino es aceptarlo y verlo como yo también lo soy. Y en ese punto, la autenticidad es una parte importante, sobre todo en este mundo que está altamente digitalizado y en donde lo que menos se puede presumir en las redes sociales es de autenticidad, porque ahí es donde todo mundo intenta mostrar lo mejor, lo exitoso, lo guapo, lo adinerado, lo que está muy, muy enfocado a lo que se supone que tendríamos que aspirar a ser. Y Rogers nos dice, no somos eso solamente, también somos luces y sombras. Adelante, Agustín. Sí, Alex está nuevamente tomando la palabra. Adelante. Doctora, me encanta eso que está diciendo porque Enrique Dussel habla del encubrimiento, ¿no? Probablemente el concepto más filosófico de Dussel para mí es el encubrimiento. Y él lo aplica pues a una forma de describir lo que somos en América Latina, una manera de dar cuenta de pues esta colonización y esta subordinación en la que vivimos y no nos damos cuenta, porque ese es el tema con el encubrimiento, ¿no? Que uno cree que todo está bien, que existe el desarrollo, la modernidad y toda esta cosa, pero en realidad lo que hacemos es encubrirnos, ocultarnos, falsearnos, diríamos en otras perspectivas, y bueno, esto se puso muy personal, pero a mí me ha pasado en mi vida cotidiana que en parte por la formación cristiano-católica que he recibido, por muchos años he vivido de ese encubrimiento, entonces pues todo parece que está muy bien, pero en realidad no es tan así. Precisamente por esta cosa, ¿no? Que es que uno tiene que contener y entonces aguante y bueno, precisamente el discurso, una parte del discurso de la resiliencia se monta o hay quienes lo han usado en esa lógica de aguante, o en perspectiva católica se habla de la resignación. Que no es resiliencia, ¿eh? La resignación. Sí, no, pero pues hay quienes lo han malinterpretado de ese modo. Entonces, me hace usted pensar en esa concepción de encubrimiento, porque creo que muchas veces algunos hemos vivido en esa lógica de contener, y entonces hasta el hecho de no consultar un médico, por ejemplo, porque pues no, eso es un dolorcito, eso no para nada, eso pasa, ¿no? Y eso pues como una cosa sintomática o anecdótica, pero en realidad eso se aplica para distintos aspectos de la vida. Creo que hay que pensar más esas prácticas de encubrimiento que tenemos cotidianas. Gracias. Gracias, Alex. Y precisamente utilizando este término que tú nos compartes de encubrimiento, yo les pediría que antes de pasarme al segundo principio, son pocos, veamos la imagen que aparece en su pantalla, que vámonos en términos gestálticos. ¿Qué es lo que nos está haciendo figura? ¿Qué es lo que te hace a ti figura? De toda esta imagen, ¿qué es lo que más aparece para ti? Que es un poco lo que pasa en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Hay algunos aspectos que nos están haciendo figura, pero hay muchas cosas que están en el fondo que no estamos viendo y que quizá esa parte de verlas implicaría fortalecer lo que algunos estudios a nivel internacional han llamado literacidad existencial, que ya lo había tocado yo en otro programa, o también fortalecer esta parte de autoconocimiento. Y el autoconocimiento implica este principio de la autenticidad, ¿no? No solamente que lo que nos haga figura en términos gestálticos, sino también
ir a lo que está en el fondo y comprender también los propios introyectos socioculturales que tenemos y cómo los hemos adoptado desde nuestra postura personal de ser y estar en el mundo. Ahora, otro principio rogeriano que yo lo conecto también mucho con esta parte de la resiliencia es lo que Rogers habla de la tendencia actualizante. Y te voy a citar tal cual a Rogers precisamente en este libro del proceso de convertirse en persona, donde Rogers nos dice que las personas tenemos dentro de nosotras mismas la capacidad de comprendernos a nosotros mismos. Si tú recuerdas el libro de los 7 saberes para la educación del futuro de Edgar Morin, uno de los saberes que tendríamos que enseñar es enseñar la comprensión humana. Y la comprensión humana también va en función de comprender al otro, pero sobre todo comprenderme a mí y de resolver mis problemas de modo suficiente, ¿sí? Esto no significa que va a ser un individuo aislado, pero sí significa que tampoco es un individuo alienado a lo que digan los demás, que la persona tiene las herramientas y las habilidades, esa tendencia innata para desarrollar su propio potencial. ¿Qué te tocaría hacer a ti en ese proceso? Acompañar. Como profesor puedo acompañar a mi estudiante, como investigador puedo acompañar a las comunidades con las que investigo, como madre, padre de familia puedo acompañar a mis hijos, porque ellos tienen su tendencia actualizante. Y la tendencia actualizante se va a dar en campos y en territorios en los que pueda florecer. No se va a dar en contextos violentos, no se va a dar en contextos de crisis existenciales tremendas y de crisis también existenciales. No me refiero solamente a la persona, me refiero en crisis existenciales de la humanidad. Las guerras que estamos viviendo, tanto a nivel cibernético como a nivel, pues sí, de conflictos bélicos. Entonces ahí la tendencia actualizante va a estar cubierta por esa necesidad de sobrevivir, que también forma parte de una autorregulación organísmica que tenemos como seres humanos, pero que no va a lograr necesariamente un desarrollo personal del potencial humano. Y este último principio me encanta porque precisamente tiene que ver con el aprendizaje que obtenemos de la resiliencia, la paradoja del cambio. Y Rogers nos dice que cuando nosotros nos aceptamos en nuestra autenticidad, es precisamente cuando podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar cuando no tenemos un conocimiento de quiénes somos, de qué nos decimos, de cómo nos hablamos, cuál es nuestro sentido de vida. Por eso, la educación integral no solamente que el alumno sepa desarrollar ciertas habilidades que le van a servir para conseguir un trabajo, contribuir a la vida como ciudadano, sino que también vaya hacia adentro y se conciba como una integralidad que incluso la parte espiritual no religiosa, sino la parte espiritual que está asociada al sentido de vida, al cómo estoy yo para el otro, pues me permite encontrarme y encontrarnos, y ahí es donde sí se puede dar el cambio. Y esto lo vio Rogers en la parte terapéutica, y esto te lo comparto con toda mi humanidad. Yo lo veo también en el acompañamiento emocional que hago con mis consultantes. Pero para que esto llegue, pues es importante que se generen estos espacios en los que la persona puede ser auténtica. Estamos por cerrar, me quedan unos minutos, pero antes de pasar al ejercicio, yo quiero dejarte con esto. Y esto tiene que ver con esta pregunta que yo te invitaría a que te la llevaras de Rogers. Rogers fue terapeuta, fue psicoterapeuta muchos años, pero las bases de sus técnicas terapéuticas han demostrado también ser muy potentes en diferentes ámbitos. Yo te pediría que te pensaras en uno de tus múltiples ámbitos donde tú estás y que te preguntes, ¿cómo puedo crear una relación con una persona para que esa persona pueda utilizarla para su propio desarrollo? ¿Cómo puedo yo relacionarme con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja, con mi vecino, mi vecina, con él, mi jefe, con mis subordinados? Bueno, así se les dice pues en términos laborales, pero ¿cómo puedo yo entonces generar relaciones con el mundo para que la persona pueda desarrollarse? Y Rogers hacía también algo maravilloso, para que yo también en ese proceso me desarrolle.
Entonces ya no se trata de curar, de cambiar a esta persona, de que esta persona no es normal, que es otro término muy peyorativo, o de que esta persona no está bien, sino que se trata de la relación que tú y yo estamos construyendo y cómo te sientes tú y cómo me siento yo y cómo tú puedes ser tú y yo puedo ser yo. Y en ese sentido te voy a invitar para cerrar esta sesión a que recuperemos nuevamente la respiración. Concéntrate, no es necesario que cierres los ojos, simplemente otra vez te voy a pedir que pies y manos sin cruzar, que de preferencia tus pies bien plantados en el piso y que inhales profundo y exhales. Si escuchas si el cuerpo te pide inhalar profundo, dale lo que el cuerpo te está pidiendo y exhales. Incluso si salió algún dolorcito, alguna señal, algún ruido, pues es el cuerpo hablando. Y pensemos en esto. Al mirarme, me doy cuenta que puedo y completas la frase. Y al mirar a los demás, percibo que somos, completa la frase. Este ejercicio yo te invitaría quizá a que lo hicieras frente a un espejo. Puede ser muy poderoso y puede ser algo que no te va a robar más de un minuto para que tú puedas mirarte y mirar a los demás, pero desde la forma en cómo tú los estás percibiendo y no te vendas la idea de es cómo deberían ser, cómo no deberían ser o cómo son, porque acuérdate que nosotros también pues somos seres complejos, intersubjetivos, y la construcción de estas culturas de paz y la construcción de esta comunidad global en la que estamos viviendo todavía y afortunadamente el día de hoy seguimos, pues se hace dentro de nuestra imperfección humana. Y te voy a invitar a que participes, por favor. Tenemos un proyecto muy hermoso que se llama el Proyecto Amor, Aprendizaje Móvil Orientado a la Resiliencia, cuyo lema es el amor por aprender comienza por el amor propio. Y en nuestras redes sociales tenemos diferentes materiales que compartimos pues para el día a día, pero también tenemos una plataforma en donde puedes encontrar materiales que están orientados a la salud mental, al bienestar socioemocional. Nos estamos enfocando en docentes y estudiantes. Empezamos con bachillerato, pero estamos trabajando ya con diferentes niveles educativos y pues esperamos que estos materiales que hicimos amorosamente y que están abiertos y gratuitos para su consulta y descarga sean de utilidad y también en esta instancia podemos nuevamente tener esta invitación para presentarles el proyecto o hacer los ejercicios que nosotros hacemos, pues sería un regalo de vida. Y yo pues te agradezco muchísimo tu atención, tu acompañamiento, tu espacio. Y pues recuerda que en esta era de lo digital es quizá más importante humanizarnos frente a la tecnología más que seguir tecnologizando lo humano. Muchas gracias. Elvia, aquí tenemos dos comentarios en el chat. Uno es de Alejandra Muñoz, es la resiliencia transita por una línea delgada donde se confunde que aguantar todo es resiliencia y no es así. La resiliencia es transformación positiva, no autodestrucción. Para ella, en una imagen que colocaste allí en la diapositiva, observó que es un árbol y aves que vuelan. Para Fernando Damián, vivimos procesos de construcción, pero también es importante la deconstrucción cuando observamos que algo nos causa inquietud como personas, ¿sí? Ok, muchas gracias por sus aportes. Y algo que quiero decir también es que la resiliencia no es en soledad. Como ya lo vimos, soledad, aislamiento, sentirse solo es uno de los problemas que estamos afrontando. Y lo que vimos hoy no significa que nos aislemos más y solamente trabajemos desde nosotros. No, todo lo contrario, significa que trabajemos en conjunto con lo que está pasando afuera y que entendamos que esas sinergias nos ayudan a ser resilientes tanto para nosotros mismos como para los demás y construir en ello la cultura de paz. Gracias. Muy bien, Alex
quiere participar. Adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer por la oportunidad de respirar, de hacernos conscientes, de hacerme consciente de mi propia respiración y por recordar esta capacidad de manejo de las emociones, capacidad entre comillas, paréntesis, corchetes, cursivas, y decirle, es que siento que debo decirle, doctora, que nosotros estamos construyendo un proyecto muy hermoso que llamamos Red Radio Patria Grande, y en nuestra red precisamente hemos entendido que solas y solos no podemos y que es en comunidad y es compartiendo nuestras propias angustias, deseos, intencionalidades, sueños, entre otras cosas, por la construcción de paz, que podemos trabajar juntos. Entonces, invitarle también, si lo considera pertinente, a participar de este sueño que también pertenece el profesor Agustín y que hemos denominado Radio Patria Grande, y que precisamente nos soñamos, entre otras cosas, con la posibilidad de producir conocimiento a partir de esa complejidad que somos, a partir de nuestra propia humanidad, tematizando y problematizando nuestra condición humana. Entonces, pues dejarle abierta la invitación y agradecer por el espacio. No, pues muchas gracias por la invitación y claro que sí, también nosotros dentro del Proyecto Amor tenemos muchas sinergias y mucho que ofrecer y seguramente pues estaremos vinculándonos para fortalecernos y sernos resilientes en comunidad. Gracias. Bueno, nada más para cerrar, agradecemos la magistral participación de la doctora Elvia Garduño Telis, así como a las personas que nos acompañaron, recordando que todo lo desarrollado en ese tiempo nos permitan ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos y mejores hermanos, para imaginar y ver a una América más unida y que a alguien estos temas le puede cambiar la vida. Es cuanto, muchas gracias.